Siempre es un gran privilegio poder recibir a nuestro querido pastor Josué Martínez. Él está desde Nicaragua. Pastor, gracias por estar con nosotros. Pastor Josué es uno de los pioneros de este tiempo de oración también. Es uno de los que ya lleva con nosotros. Ya vamos para que 6 años, hermanos. Y él ha estado apoyándonos durante toda este recorrido que el Señor nos ha dado y este privilegio. Así que es un gran privilegio recibirle, pastor. Bienvenido. Le entrego el tiempo. Buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de hoy, martes 25. Reciban un abrazo muy especial de mi parte y de la pastora Brenda, ¿verdad? Les manda muchos saludos. Quiero orar, quiero orar por todos los que están conectados en esta hora, una breve oración. Quiero que ahí donde usted está, ahora cierra sus ojos unos minutos, un minuto. Vamos a orar un minuto. Padre, te damos gracias. Señor, yo oro a ti. Padre, que bendigas a todos los que están conectados en esta hermosa mañana a través de las diferentes plataformas. Señor, bendícelos. Habla sus vidas en esta hermosa hora. Oro por las familias, oro por los matrimonios. Bendigo, Señor, en este momento a todos. Si hay pastores, evangelistas, misioneros, servidores, líderes en esta hora, Señor, bendice a tu iglesia. Abraza, Señor, en esta hora a tu pueblo y bendícenos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy: tiempo de salvación y no de condenación. Voy a repetirlo. Tiempo de salvación, no de condenación. Quiero que vayamos a la palabra. En el libro de Lucas, si usted tiene su Biblia y le gusta anotar, vaya conmigo a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 55. Vamos a leer desde el 51. Y dice su palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice su palabra en esta mañana: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está hablando de Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. Oiga esto: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, oiga la petición de los discípulos: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Él los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es lamentable, es lamentable, muy, muy, muy lamentable, que hubieron lugares donde Jesús llegó y no fue recibido. Uno de los lugares donde no le recibieron fue Capernaum, y fue la base principal del ministerio de Jesús. Otro de los lugares que no le recibieron, y usted se va a asustar en esta mañana, y fue el lugar de Nazaret, donde Jesús nació. No le recibieron en Nazaret. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a nosotros, los que le recibimos, nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hubo otro lugar donde recibieron a Jesús y prepararon una boda y aprovecharon ese tiempo para
invitar a Jesús. Y llegó Jesús con sus discípulos, llegó María, la madre de Jesús también, y ahí realizó un gran milagro. Y lo podemos encontrar y corroborar en el libro de Juan, si no me equivoco. Allí Jesús hizo el primer milagro. Pero hubo un lugar muy importante y especial donde la gente se capacitaron, me imagino yo que se prepararon muy bien, donde sí lo recibieron y le dieron la gran entrada triunfal. La gente se preparó con alfombras, la gente se preparó con palmeras, con panderos, con gritos de júbilo y dijeron: Hosana, Hosana al rey, porque ellos esperaban un rey y es Jerusalén. Jerusalén se preparó, fue una de las mejores aldeas o lugares que se prepararon la multitud para recibir a Jesús. Ellos pensaron de que era el rey, el salvador, el libertador, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que era el salvador de sus vidas, el salvador del mundo. Pero dice la escritura en la lectura que acabamos de leer que los samaritanos se estaban preparando para recibirle, mas no le recibieron, dice la palabra de Dios. Oiga, qué tremendo. No le recibieron y se molestaron. No le recibieron. Siempre hubo una separación entre samaritanos y judíos. No sé si usted lo recuerda. Siempre hubo una separación, algo que los dividía, que entre samaritanos y judíos no se podían llevar bien. Pero hubo uno que rompió, hermanos, la historia. Y Jesús en aquel pozo de Jacob tuvo un encuentro con una samaritana. Y la amistad comenzó, aquellas relaciones entre judíos comenzó a relacionarse. Es por eso de que Samaria se estaba preparando, porque ya habían sido anunciados de que un tal Jesús andaba en ese lugar y hacía milagros. Y fue por causa de la predicación de la samaritana que ellos conocieron de Jesús y querían recibirle, pero no le recibieron. Y los discípulos de Jesús, en este caso Juan y Jacob, se molestaron y le hacen una petición a Jesús y les dice: Maestro, ¿quieres que oremos y mandemos a que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Quiero que usted observe la petición de los discípulos y la respuesta de Jesús en esta mañana. Quiero que usted se concentre en la petición que los discípulos le hacen a Jesús y la respuesta que él les da a sus discípulos, la reprensión. La petición que ellos hacen es una práctica antigua. En el tiempo de la ley, según la escritura, para los que hemos leído la palabra, antes era ojo por ojo y diente por diente. En el tiempo de la ley era matar a las personas. Incluso hasta Dios le decía a su pueblo que tenían que matar, y bueno, esa era la ley, el tiempo de la ley. Pero cuando Jesús llega y viene a esta tierra, hermanos, comenzamos a vivir nosotros el tiempo de la dispensación de la gracia, donde ahora Jesús dice: ahora vas a amar, no vas a condenar. Ahora no vas a juzgar, vas a ayudar a salvar una vida. Ahora vas a comenzar a perdonar. Ahora vas a comenzar a relacionarte con aquellas personas que no te aman. Vas a amar a tu enemigo, vas a darle de comer, vas a visitarlo, vas a hacer cosas diferentes. Vamos a salir fuera de lo extraordinario y vamos a hacer cosas buenísimas.
Vamos a salir del ordinario, de lo común, de la rutina. La ley decía mata, pero yo les digo hoy declaren vida. La ley decía condena, pero hoy traigo salvación para ustedes. Es por eso, hermanos, que en esta hermosa mañana quiero decirles algo. Hubieron ciudades que no se prepararon para recibir a Jesús, pero hubieron lugares que sí se prepararon. En este año 2026, declaro en el nombre de Jesús que van a haber hogares, matrimonios, hombres y mujeres, jóvenes, que van a abrirles el corazón, las puertas de su casa al Rey de Reyes para que entre así como entró en Jerusalén. Usted se va a preparar este año 2026 para que entre el Salvador de tu vida, el que lo cambia todo, el que transforma nuestras familias. Este año 2026 entrará a tu vida algo poderoso, algo grande. Prepárate en el nombre de Jesús. Las cosas van a cambiar, dijo Jesús. Las cosas no van a ser iguales. Es por eso que Jesús viene y reprende a Juan y a Jacobo y les dice, ¿acaso no saben ustedes de qué espíritu sois? ¿Qué hubiera pasado, mis amados hermanos, si Jesús les hubiera dicho a ellos, está bien, vayan, clamen a Dios, al Padre, para que vayan y que el fuego descienda? Ellos podían orar al Padre y el Padre les hubiera dado la autoridad posiblemente para que descendiera el fuego. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si hubiera caído fuego sobre los samaritanos? ¿Sabe usted cuántas vidas se hubieran perdido en ese lugar? ¿Cuántas vidas hubieran quedado sin conocer quién era Jesucristo, los milagros, todo lo que él hacía, su ministerio? Los samaritanos no hubieran conocido de Jesús. Y esto pasa, hermanos, de que hay momentos en que nosotros como seres humanos juzgamos como lo hicieron los discípulos. Y a veces en vez de hablar palabra de bendición, lanzamos palabra de maldición sobre aquella familia, sobre aquellos vecinos, sobre aquel país, sobre aquella ciudad. Y bueno, y condenamos a aquellos hermanos por cosas pequeñas. No podemos nosotros ya, oiga bien, actuar bajo los instintos de la ley. Tenemos que comenzar a actuar bajo los instintos de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las cosas cambiaron. ¿Cuántas personas, hermanos, han muerto por causa suya? Claro, porque usted oró y dijo, Señor, llévate a esa hermana, ya no soporto a este hombre, ya no soporto a esta mujer. Señor, yo oro para que te la lleves. Claro, Dios a veces oye la oración, pero hay personas que están vivas todavía gracias a la misericordia de Dios, pero hay otras que ya murieron porque usted así lo decidió. Condenó a esa persona, usted juzgó a esa persona, usted. Pero nosotros como iglesia no hemos sido llamados para juzgar ni condenar. ¿Sabe por qué? Si la iglesia predica de amor y de salvación, debemos de actuar bajo esos términos. Si la iglesia predica, hermanos, de perdón, tenemos que actuar bajo esos términos de perdón. No podía Jesús decirle a los discípulos, a Juan y a Jacob, oren para que descienda fuego, porque lo que él predicaba, el evangelio que Jesús traía, era de salvación, era de reconciliación, de amor, de amar al prójimo. Dice la palabra de Dios que Jesús, viendo las multitudes que tuvo, hermanos, dice que tuvo compasión de ellas porque las miraba como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miras tú a esas personas que están pecando?
Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Cómo miras tú a esas personas? ¿Cómo estás viendo tú como iglesia a ese familiar que todavía no ha venido a Cristo y que tú sabes que están sumergidos en el pecado? ¿Cómo lo ves? Yo quiero que tú aprendas a ver en esta mañana a esas personas no como personas simples. Comienza a ver a tu esposo, a ese hombre que no quiere cambiar. Comienza a verlo de una manera distinta. No lo juzgues, no lo condenes, no lo condenes. No lances palabras de maldición sobre él o sobre ella, sobre tu esposa, sobre tus hijos. No. Aprende a amar, aprende a que esta persona pueda entrar, hermanos, en el rango de la salvación. Es la palabra que Jesús, hermanos, identifica inmediatamente el instinto bajo el cual los discípulos estaban actuando. Identifica a Jesús, automáticamente los identifica. Y este instinto, hermanos, tiene que ver como ese instinto animal. Usted cuando ve a un animal feroz, ese animal actúa bajo un instinto que él ya tiene. Pero la iglesia no puede actuar bajo esos instintos animales. Usted como creyente, como hijo de Dios, yo como pastor, nosotros no podemos como líderes actuar bajo instintos animales. No, no, no. No podemos. La opción de matar con fuego, hermanos, no es agradable para Jesús. Porque Él no quiere que nadie muera, que nadie se pierda, sino dar oportunidad de salvación para todos. Asimismo, la iglesia no puede actuar bajo estos instintos de ataques hacia su prójimo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 16? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Que habla el apóstol Pablo en Gálatas se refiere solamente a los deseos sexuales. No, también se refiere a esos instintos de orgullo. Cuando estamos cuando en nuestra vida hay orgullo, hay vanagloria, hay altivez, actuamos bajo esos instintos y atacamos a nuestro prójimo, aún conociendo de Cristo. Porque los discípulos andaban con Jesús, comían con él, veían los milagros de Jesús. Esto quiere decir que estamos propensos nosotros a actuar de esta manera, pero a partir de este mensaje que hoy Dios nos está hablando, nuestra vida será diferente. Ya no vamos a actuar bajo estos instintos. Tenemos que actuar, hermanos, bajo los estándares espirituales. Vosotros que sois espirituales, dice la palabra de Dios. Los discípulos querían matar, condenar, mas Dios dice, el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas de los hombres se pierdan, dice la palabra. Ahí está. Lucas capítulo 9. Verso 56. Jesús los reprende y les aclara cuál es la misión de Jesús en esta tierra. Y les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La iglesia de estos tiempos que estamos viviendo, no nos podemos dar el lujo de perder un alma por condenar. No nos podemos dar el lujo de perder un alma por juzgarla. No, tenemos que ganar, sumar, multiplicar. Pero esto lo vamos a hacer, hermanos, bajo los términos espirituales, no bajo los términos carnales.
Yo le hablo a pastores, le hablo a gente que conoce la palabra. No podemos nosotros, escuche bien, no podemos nosotros, nunca podemos hacer esto. Quiero que usted lo anote ahí. Nunca hagamos una acción por la religión que sea contraria a la religión. Le voy a repetir esto. Que nunca hagamos una acción por la religión que sea contraria a la religión. ¿Qué significa eso, pastor, que nos está diciendo? Que no tomemos el título. Es que yo soy evangélico. Yo soy un discípulo de Jesús. Y Jesús lo que ve es solamente el corazón. Sí, es cierto. Dios mira, pero no solo el corazón. Dios mira también tus acciones contra tu prójimo. Entonces, como iglesia no podemos tomar el título. No tomemos, a veces nos aprovechamos como iglesia y decimos, es que somos la iglesia. Pero ¿qué tipo de iglesia somos? ¿Somos de la iglesia que juzga, condena y mata? No, tenemos que ser una iglesia diferente. Porque si la iglesia dice que tenemos a Cristo, conocemos a Jesús, y Jesús es amor, y Él trajo amor, trajo perdón, y predicamos amor y perdón, entonces lo que la iglesia está diciendo con su boca tiene que compaginar con lo que la iglesia está haciendo. Tal vez me explico, voy a repetirlo. Si la iglesia está diciendo con su boca, cada vez que nos reunimos y llegamos a la reunión en nuestro servicio, levantamos nuestras manos y decimos, tú eres santo, tú estás en mi vida, Señor, te amo, te adoro, tú eres todo para mí, Señor, gracias. Pero nuestras acciones están diciendo otra cosa, entonces no está compaginando lo que decimos con lo que estamos haciendo. Tiene que compaginar. Hermanos, por eso hoy estamos aprendiendo de que la respuesta de Jesús hacia sus discípulos fue correcta. Pero maestro, podemos hacer descender el fuego, claro, hacer descender fuego eso es lo más rápido que podemos hacer. La ira es lo más rápido que puede salir de nuestra boca. Nuestra acción a la hora de enfrentar una situación, la ira, el venir contra nuestro hermano y acecharlo, es lo más fácil. Pero amar lleva tiempo. Amar es un trabajo. Amar es una decisión. Por eso Jesucristo dijo, hermanos, yo no he venido a esta tierra para que las almas de los hombres se pierdan. Yo vine a salvarlas. Yo vine a salvarlas. Ahora que usted vino a Cristo, ahora que usted conoce de Cristo, ahora que usted conoce de la palabra de Dios, ya sabe, hemos venido para una misión. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hermosa mañana? Yo creo que esta palabra te está bendiciendo. Yo creo que esta palabra está llegando a tu corazón en esta hermosa hora. Yo creo que esta palabra está, hermanos, descubriendo esas partes internas que la iglesia necesita recordar, saber y practicarlas. Porque la iglesia de estos tiempos no puede darse el lujo de perder un alma. ¿Sabe usted cuánto se invierte en un alma? Un evangelista contaba y decía, contó la inversión que tuvo en una gran cruzada evangelística y todos los gastos que se hicieron, todo el protocolo, aquello, el audio, el sonido, los invitados. Y bueno, se hizo una buena inversión para que se hiciera una buena cruzada evangelística. Y solo un alma recibió a Cristo. Y dijo él, todo esto se hizo por un alma. Todo por un alma.
La iglesia debe de aprender a dar todo por un alma. Y cuando esa alma llegue, hay que cuidarla. No hay que aprovecharse de esa alma. Hay que llevarla a la salvación a esta alma. Hay que llevarla a que se afirme esta alma. La práctica que los discípulos querían cometer era una práctica antigua, hermanos. Era lo más fácil de aquel tiempo, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, era lo más fácil, lo más práctico que se podía hacer. Pero ahora dice Jesús, ahora las cosas son diferentes. Ahora vamos a amar. Ahora dice el Señor, vas a amar a aquellos que no te aman. Qué difícil es esto, pastor. Es que yo no puedo, no tengo, pero tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes que amar a tu prójimo. Si conociste a Cristo ahora y está en tu corazón, tienes que amar, no condenar. Y a veces la iglesia, hermanos, lo primero que hace a veces, cuando hablo de la iglesia, no hablo, hermanos, de la denominación, del título, no. Hablo de nosotros como iglesia, usted, yo. Lo que hacemos a veces es juzgar a nuestro hermano por el pasado. Y la práctica que los discípulos estaban queriendo hacer con ellos al descender fuego era una práctica del pasado. Y querían condenar a esta gente, a los samaritanos, con algo del pasado. Nosotros no podemos juzgar a las vidas por el pasado que ellos tengan, porque el pasado de estas personas no define lo que Dios quiere hacer con estas personas. El pasado no define lo que Dios va a hacer con ellas. No podemos usar el evangelio para condenar, sino para salvar. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, ya para finalizar. Y quiero decirles de que Jesús no se aprovechó de los milagros que él hacía. Él se podía haber aprovechado, como algunos que se aprovecharon, que hacían milagros. Pero Jesús no se aprovechó de los milagros, hermanos, para hacer cosas que no estaban dentro del protocolo de Jesús. En Mateo capítulo 10, vaya conmigo, por favor. Mateo capítulo 10, en el verso 23. Oiga lo que dice la palabra aquí. Mateo capítulo 10, verso 23. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Voy a repetirlo. Cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Le está hablando a sus discípulos. Jesús les está hablando, les está dando un consejo a sus discípulos. No les dice, enfrenten a estas personas, peleen contra ellos, no, mejor huyan, para no exponer a la iglesia a conflictos. La iglesia no puede estar metida en conflictos. La iglesia debe estar mejor, dice la palabra, orando, doblando rodillas, trabajando en la obra de Dios. Por eso Jesús los separa y les dice, mejor huyan, huyan, no enfrenten, mejor váyanse. Por eso Jesús, cuando una de las cualidades que él tenía en algunas oportunidades era que algunas veces enfrentaba a algunas personas, pero era Jesús, era la autoridad. Pero a su iglesia, Jesús no le permitió o no le permite Jesús a la iglesia hacer estos enfrentamientos y conflictos. Mejor huyan. Por eso la iglesia debe estar orando. La iglesia debe estar buscando la presencia del Señor. Y por último, en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, y esto tiene que ver con lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a sus discípulos,
que el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas de estos hombres se pierdan. Y en Juan capítulo 10, en el verso 10, dice la palabra: el ladrón ha venido para matar, hurtar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es por eso que Jesús no podía hacer descender fuego para matar, porque lo que él quería era salvar. Voy a repetirlo. Por eso Jesús no podía hacer descender fuego. Él podía hacerlo. Claro, él podía. Pero la intención en esta mañana y el mensaje de la palabra es que la iglesia debe de aprender a amar para salvar, no a condenar, sino a amar para salvar. ¿Cuántas vidas están esperando de tu boca? Que de esa boca que Dios te ha dado salga una palabra de bendición para tu familia. Pero a veces lo que estamos declarando es palabra de condenación. Es que no, pastor, es que mis hijos ya están perdidos, no están perdidos. Declaramos esos hijos salvos en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Yo declaro esos hijos que ya los habían condenados. Hay personas que lanzan palabras de maldición. Mira, hermanos, el brujo está mandando palabras de maldición, el hechicero, el agorero, está maldiciendo la iglesia. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Dios manda palabra de bendición a aquella ciudad. Dios manda palabra de bendición para aquella familia que el Satanás quería maldecir. Vamos a aprender a amar para salvar las vidas, hermanos. Por eso este año la iglesia debe trabajar bajo estos términos. Hay iglesias que ya perdieron el amor, ya perdieron el amor. Y como Dios le dijo a aquella iglesia: has perdido tu primer amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, hermanos, vamos a hacer esto que es difícil: amar para salvar. Por eso el título de este mensaje en esta mañana es tiempo de salvación y no de condenación. Es tiempo de salvación y no de condenación. No estamos como iglesia, hermanos, predicando esta palabra de amor y de perdón para condenar. Es para salvar las almas que se están perdiendo. ¿Cuántas almas se están perdiendo hoy? Millones de almas por una palabra que juzgó. La prostituta llegó a la iglesia y la juzgaron. El ladrón visitó por primera vez la iglesia y lo quedaron viendo con malos ojos, porque sabían, ya lo conocían. Abrácelo, denle un lugar. El indigente llegó por primera vez y lo corrieron del parqueo. No lo corra, vístalo, abrácelo, llévele el amor. Miremos las almas que andan por el mundo como ovejas que no tienen pastor. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Yo sé que has bendecido las vidas, has bendecido los hogares. ¿Cuántos amigos hoy van a recibir a Cristo? No importando el pasado de ellos, no importando los señalamientos que le han hecho a él o a ella. Te han dicho, o tú te has dicho a ti misma: tú no puedes, o el enemigo ha querido injertar en tu mente una palabra negativa y te dice: tú ya no tienes salvación. Mas Dios dice: yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte,
Pero Satanás te dice, no tienes perdón, has cometido demasiadas cosas feas. Pero Dios te dice, tú tienes perdón y tienes salvación, tienes mi perdón en esta mañana. Padre, oro y bendigo las vidas que están conectadas y las que van a escuchar esta palabra en el futuro. Gracias, Señor. Bendice a todo el equipo de damas, Señor, en esta mañana. Bendice a mi hermana Iliana, Señor. Dale fuerza, dale salud. Oro por su familia y toda palabra de maldición lanzada sobre ella no prosperará. Toda palabra lanzada de maldición contra las hermanas, contra el equipo de trabajo de la iglesia Faro de Luz, Señor amado, no prosperará. Ningún arma forjada que se levante de condenación va a prosperar contra ella, Señor. Declaramos este año 2026, año poderoso en este ministerio, Señor. Abre fronteras, que ellas puedan llegar donde no han llegado, Señor. Que tu palabra llegue a través, ellas son el canal de bendición. Padre, bendice también, Señor, a cada uno de mis hermanos. Oro por los pastores Resino. Padre, en el nombre de Jesús declaramos salud sobre ellos, fuerzas nuevas. Gracias, Señor. Si hay enfermos en esta mañana, declaramos sanidad sobre sus cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta hermosa mañana. Un privilegio haber llevado y compartido esta palabra con ustedes. Un abrazo. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Josué. Siempre es un gran privilegio poder escucharle, predicar la palabra del Señor. Amados hermanos, usted y yo hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo siempre lo digo, así como el Señor me perdonó a mí, así como yo recibí, alcancé la misericordia y la gracia de Dios, de igual manera, aquel que está perdido, aquel, amados hermanos, que está con sus ojos cegados, con sus oídos ensordecidos, también es una persona que está en la mirada de Dios. Por él también Dios vino. Mire, nosotros tenemos que aprender a hablar, no condenar, porque muchas veces nos vamos y nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. El mundo dice, tus hijos están perdidos, mentira del enemigo. La palabra del Señor a mí me dice que mis hijos son real sacerdocio, nación santa, son un pueblo adquirido y son un pueblo escogido para llevar las buenas nuevas del evangelio. Así, amados hermanos, tenemos que mirar las almas. Usted y yo no hemos sido puestos acá para condenar, no hemos sido puestos como jueces de nadie. Dios, aún le tengo buenas noticias. En este momento nuestro Señor Jesús está como nuestro abogado, así como intercede por usted, por mí, también intercede por aquel que está perdido. Mire, amado hermano, Dios aún no ha llegado porque no quiere que ninguno se pierda. Ese que está en la droga, ese que está en muchas cosas que para nosotros no parecen, amados hermanos. Hay gente que cree que no tiene salvación. Aún el asesino más grande de este planeta, si se arrepiente, y Dios quiere que se arrepienta, créame eso, Dios quiere que se arrepienta, encuentra y alcanza salvación, encuentra y alcanza misericordia, como el pastor lo decía. Ayer daba una clase de discipulado y hablábamos acerca de nuestras responsabilidades como cristianos, y en medio de eso dice, no matarás. El pastor hablaba algo de eso. Nunca, a lo mejor no hemos nosotros tenido una arma en nuestras manos, pero sí con nuestra boca, con nuestra lengua, estamos matando y estamos condenando. Tengamos mucho cuidado. Hemos sido nosotros llamados para llevar las buenas nuevas de salvación. Es tiempo de salvación y no de condenación. Aún el Señor está
con sus brazos abiertos. Yo quiero hacer un llamado, yo quiero hacer una invitación aprovechando este tiempo para aquel que a lo mejor se ha conectado y no es casualidad que tú estás conectado. A lo mejor tú tienes vergüenza, a lo mejor tú te has equivocado, a lo mejor te han señalado y tú dices, no, yo no puedo sentarme ahí con esos hermanos, yo no puedo entrar a una congregación porque me siento sucio, me siento indigno, pero el Señor hoy te dice que está con los brazos abiertos para recibirte. Yo quiero pedirte que si tú eres una de las personas y nos estás escuchando, puedas decirle al Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Dile al Señor que te limpie, dile al Señor que te perdone. Y aún nosotros, los que tenemos tiempo en el Evangelio, hoy es un buen tiempo, un buen momento para pedirle perdón al Señor. Si hemos condenado, si hemos juzgado, si hemos hablado algo en contra de un hermano, de alguien de que para nosotros está mal, pero Dios sí puede transformar, cambiar. Hoy es un buen día para que nosotros pidamos perdón. Aquel que está alejado, acércate. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor está esperando que tú abras tu corazón. Es un buen tiempo. Hoy es el mejor día de tu vida. El día de salvación ha llegado a tu casa. Jesucristo está a la puerta tocando y es de ti depende que tú abras esa puerta y le digas, Señor, entra a mi vida. Entra a mi corazón, aquí estoy, te entrego y te cedo los derechos de mi vida. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Espero que tú hayas abierto tu corazón y hayas dejado que el Señor entre. A partir de hoy, tu vida, amado hermano, cambia, porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, no volvemos a ser las mismas personas. Pastor Josué, gracias por esta hermosa palabra necesaria en los tiempos que estamos viviendo. Bendecimos su vida a usted, a la pastora Brenda y a toda la congregación allá en Nicaragua. Bendiciones, pastor.